Les invitamos a escuchar una nueva cápsula de voces emancipadoras de la educación. Un segmento de Huellas, el podcast, en el que queremos crear un espacio para dar voz a todas las personas docentes de estudios sociales, para que compartamos como colegas y con la población costarricense en general esa información valiosa que la educación necesita. Gracias por escuchar una nueva entrega de Voces Emancipadoras de la Educación. En esta cápsula, junto a Jos y Majo, abordaremos desde una perspectiva distinta la efeméride de la independencia, esta vez tomando en cuenta su esencia centroamericana y con una mirada desde la experiencia de las personas docentes de estudios sociales. En esta cápsula tenemos como invitado especial al docente hondureño Eric Guevara Pineda, quien es licenciado en Enseñanza de la Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, docente de la Universidad Metropolitana en Honduras, Centro Choluteca, docente del Instituto Católico Santa María Goretti, colaborador en gestión de proyectos sociales y pasante de la maestría en gestión educativa de la Universidad Martin Luther King de Somoto, Nicaragua. Para iniciar la sesión de hoy, vamos a realizar una serie de preguntas generadoras con relación al tema de la independencia, como ya lo mencionamos en la introducción. Profe Eric, la primera pregunta en este caso sería, ¿cómo se construye la idea de la celebración de la independencia en la institución educativa desde su experiencia como docente en Honduras? Muchas gracias, María José, por la invitación. Bueno, creo que es importante que las personas que logren escuchar podcast entiendan que hablar de independencia significa hablar de un proceso que se construyó y se sigue construyendo a partir de identidades a nivel general en toda Centroamérica. Sin embargo, en el caso particular hondureño, para ser muy específicos, el proceso de independencia en sí mismo representa primero un reto que se acepta desde la parte docente y se empieza a transmitir posteriormente a estudiantes, a comunidad, autoridades mismas, y que luego intenta existir o intenta crear una especie, ¿cómo decirlo? Una especie de sentido colectivo que permita una especie de unificación. Una experiencia muy interesante fue lo que sucedió el año pasado a través de los bicentenarios, donde desde lo más bajo, podríamos decirlo, hasta lo más alto, se empezaron a construir lo que se llamaban comisiones del bicentenario. Entonces, teníamos representantes de estudiantes, teníamos representantes de empresas privadas, representantes también de la parte educativa, representantes de la parte eclesiástica, en fin, funciones gubernamentales que permitían cohesionar un solo modo de pensar, pero diferentes experiencias canalizadas que permitieran ese modo de pensar. Entonces, eso fue muy interesante porque no fue, digámoslo así, no fue de arriba hacia abajo, sino lo contrario. Vino desde abajo, se empezó a construir un proyecto total, se presentó dicho proyecto y al final se logró llevar a cabo. Entonces, por ahí podríamos empezar, ¿no? De que al menos en Honduras es una especie de proceso que se intenta construir, pero desde las bases hacia arriba. Y si me puede escribir un poquito más, porque suena muy interesante, muy diferente a lo que vivimos aquí en Costa Rica, como qué actividades específicas o ejemplos, cómo se vive esa celebración en Honduras y también dentro de la institución educativa. Eso es un punto muy importante porque, por ejemplo, aquí en Honduras, a pesar de que se celebra la independencia como tal, ¿verdad? La separación entre lo que es un estado colonial y un estado, pues, en construcción de independencia, nosotros nos centramos mucho en la parte de la identidad nativa, es decir, de los pueblos prehispánicos. Entonces, por citar un ejemplo, estamos trabajando en este momento y se está llevando a cabo dos, por decirlo de esta manera, dos cuadros representativos que se llaman caciques guerreros y deidades. Entonces, lo que intentamos mostrarle a las personas es que antes de una independencia ya existían repúblicas en nuestro territorio, repúblicas nativas, y que desafortunadamente por los discursos constantes que se nos han venido dando, discursos, por ejemplo, de patriotismo, de civismo, muy fundamentados en el positivismo del siglo XIX, se nos olvidaron nuestras raíces. Entonces, cuando hoy en día, imagínate, por ejemplo, en un colegio católico,
se les habla a los estudiantes y se les dice, existieron deidades, no solo uno, sino que pluriculturales. Entonces ahí es donde viene como un choque y el estudiante dice, pero ¿y qué es lo que me han enseñado? ¿O por qué me enseñaron esto y no me enseñaron lo otro? Entonces, a partir de ahí, puedo decirlo con toda autoridad, intentamos ser un poquito disruptivos. Es decir, no guiarnos por una misma línea o no seguir, digamos, un mismo discurso que se ha venido repitiendo a lo largo de todos estos años, sino que intentar desarrollar el pensamiento histórico en nuestros estudiantes. Entonces, ¿de qué manera podemos representar a los caciques guerreros? Vistiéndonos como caciques guerreros, adquiriendo los nombres de estos caciques. ¿Cómo voy a conocer yo las deidades que existieron anteriormente? Bueno, démosle un rostro. Puede ser de repente que, por decir algo, ¿verdad? Puede ser que Iselaca, que era la diosa creadora lenca hondureña, muchos la desconozcan, pero sí van a conocer a nuestra estudiante por dar un nombre, ¿verdad? Que se llama María José. Entonces todo el mundo asocia de que Iselaca ahora es María José y que María José se convierte en el rostro de esta deidad. Entonces, partimos de ahí y siempre intentando, como ya lo mencionamos, siempre intentando dar como un giro hacia las antiguas celebraciones o cómo se conmemora y presentar algo nuevo, muy, muy fundamentado, como diría, por ejemplo, la doctora Jessica Choi, en algo más creativo, en un pensamiento histórico como tal. Y obviamente en una conciencia histórica porque todo tiene que estar bien fundamentado. Tampoco es que nos vamos a poner a crear cuestiones y que luego se nos va a olvidar y así sucesivamente. Y otro caso muy interesante que se dio en este año justamente, no sé por qué, pero con el retorno a las clases presenciales, nuestros estudiantes quieren hablar, o sea, ya no quieren escuchar tanto, quieren hablar, quieren participar. Y por ejemplo, nosotros presentábamos este proyecto y en 2 días teníamos más de 30 estudiantes inscritos que querían participar. Desafortunadamente el cupo solo daba para 19 y nosotros tuvimos que decir, bueno, con mucho dolor, pero tenemos estos y estos son los que nos vamos a quedar. Gracias a esa gran, ¿cómo decirlo? A esa gran aceptación que tenemos de parte de los estudiantes, decidimos reinventar un poquito, por ejemplo, la historia de Ciudad Blanca, que ahorita en Honduras se está trabajando muchísimo con esto, y sacamos justamente un grupo o un cuadro de Ciudad Blanca y que lo nombramos como debe de ser en lengua pech, que es Casa Camasa. Entonces, estamos apuntando, como ya lo mencionábamos, nuevamente a nuestro estado originario, por decirlo de alguna manera. Y obviamente, intentando que nuestra sociedad comprenda esto. Es cierto, y yo cito aquí una gran maestra de nuestra región, de la región sur, aquí en Honduras, Ángela Calix. Ella menciona, hoy en día existen próceres, lo que pasa es que los invisibilizamos y tenemos que empezar a darles un retoquecito para que ellos puedan salir también a la luz. Por ahí podríamos mencionarte algunos ejemplos. Igual tenemos mucho más donde, por ejemplo, nuestros estudiantes, digamos, en Marcovia, en el municipio de Marcovia, que ha sido uno de los más fuertes culturalmente hablando en estos 2 últimos años, para el mes de septiembre ya no se quedan en los salones de clase, porque eso es otra cuestión muy importante. El aula de clases no es el espacio de aprendizaje como tal, el espacio de aprendizaje son las experiencias que nosotros transmitimos. Realidades que se comparten en determinado espacio. Un espacio de aprendizaje puede ser debajo de un árbol. Empezar a comentar esas cuestiones. Entonces, por ejemplo, con el caso de estos jóvenes de Marcovia, he trabajado mucho el tema de la identidad regional de ellos, que se sientan orgullosos de su gastronomía, de pertenecer a la bahía del Golfo de Fonseca, de que se sientan orgullosos que se producen, por ejemplo, alimentos como el melón, como la sandía, alimentos como la camaricultura. Entonces, adoptar estos elementos y presentárselos a los estudiantes a través, por ejemplo, de murales. El muralismo en Marcovia ha servido muchísimo. Lo bonito es que los artistas integran a nuestros estudiantes en la pintada, digámoslo así. Entonces, partimos de ahí y me atrevería a decir, es un poquito complejo, que involucra un orden, involucra una planificación como tal, es algo que rinde frutos de manera inmediata y que el estudiante se siente atraído hacia ello y que el padre de familia también quiere participar en ello. Que no quiera pintar, pero ahí va a estar siempre viendo si no se va el cipote, ¿verdad? Como decimos nosotros los hondureños. No, y muy interesante conocer estas perspectivas, esta forma de celebrar, de conmemorar
la independencia desde la institución educativa de Honduras. Y un poco tomando esto que venís contándonos, el papel del docente, ¿verdad? Ya viene un poco intrínseco lo que nos has dicho, ¿verdad? ¿Qué papel tiene el docente hondureño en todo este proceso de conformar una celebración, ¿verdad? Mucho más disruptiva, como le llamabas vos, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que tiene hoy el docente hondureño en todo este proceso? Mira, aquí me gustaría citar, por ejemplo, el caso de Paul Ricoeur, y creo que también Eric Hobsbawm estaría muy bien acá cuando hablaban de los tiempos históricos, y el papel del docente hondureño en la parte de ciencias sociales, porque es nuestra área como tal, siempre ha sido, tradicionalmente, ¿verdad? Siempre ha sido el de reproducir lo que está en los libros de texto. No escaparse de este esquema porque ese esquema es sagrado y si usted se sale de ese esquema va a llevar una sanción. Afortunadamente, con los cambios que estamos teniendo en el país, con las nuevas propuestas que tenemos de currículum nacional básico, el docente en ciencias sociales está en tres categorías y así lo podemos mencionar. El primero, y ya lo mencionábamos, la parte de pensamiento histórico, el segundo que es la parte de conciencia histórica y el tercero que es la parte de memoria histórica. Todos tenemos memoria histórica, absolutamente todos. Eso viene desde que nacemos prácticamente. Pero construir la conciencia, no partiendo de un ejemplo que está en un libro de texto, sino del entorno, de la prosopografía que se desarrolla, y es donde viene el reto actual. Entonces, el docente en ciencias sociales, en el caso de Honduras, está trabajando mucho estas categorías, por ejemplo, de conciencia histórica y de pensamiento histórico. ¿Por qué? Porque estamos intentando revitalizar, volver más atractivas las ciencias sociales, hacer que el estudiante, perdón por la expresión, ¿verdad? Quizás puede ser algo, un sacrilegio por allá, hacer que el estudiante se enamore de la historia y que se sienta comprometido con aprender la historia. Entonces, eso es un poquito a lo que estamos apuntando, primero como educación general y segundo, pues como individuos. Conciencia individual también es muy importante decirle a nuestros estudiantes que tengamos una identidad general, una identidad nacional que se fundamente en la gastronomía, que se puede fundamentar en los bailes, una identidad individual. Y esa identidad individual es importante que el estudiante sepa de que es común, de que es normal y que no es algo de otro mundo. Y en el caso de Honduras se representa muy bien esa diferencia cultural que tenemos, la región sur, la parte del occidente, la parte del centro, en el norte y en el oriente. Entonces, es muy, muy atractivo ese tema porque el mismo docente se pelea por querer desarrollar estas actividades. Y sobre todo ese papel, ¿verdad? El papel de gestor. Anteriormente eso no lo teníamos, ahora sí. Nos tenemos que relacionar con la comunidad. Hay que decirle a la comunidad que nosotros somos, como dirían los griegos del pasado, somos personas que cargan con una responsabilidad agregada que es la de los chicos y las chicas. No por el trabajo que tenemos. De psicólogos, hacemos de padres de familia, en algunos casos pues hasta de prestamistas. Gracias, sí bueno, yo estoy así como súper impresionada de las grandes diferencias que hay entre un país y otro. Impresión muy buena, la verdad, de parte de ustedes. Y muy siguiendo con la línea de los estudios sociales, también nos gustaría saber de tu parte, ¿cuál crees vos que es ese propósito desde los estudios sociales como tal, desde la didáctica de las ciencias sociales, para la celebración de este proceso de la independencia con las y los estudiantes? ¿Cuál es este propósito que ya has ido mencionando, que tienen de aquí en adelante los profesores de estudios sociales, no solo los de Honduras, sino los de toda Centroamérica también? Existe un propósito muy importante que ya lo mencionábamos y yo creo que eso las personas lo tienen que manejar siempre. Un propósito de generar, de construir, de consolidar. Cuando llegamos, por ejemplo, a un espacio urbano, es comúnmente relacionados con lo que involucra ese espacio, con las ciudades, con el tráfico y todo lo demás. Venimos a los espacios no urbanos, espacios rurales, nos damos cuenta de que existe otra realidad. Cuando tenemos que regresar nuevamente a los espacios urbanos, aunque hayamos estado en espacios rurales, tenemos que compartir esas experiencias. ¿Por qué? Porque es mucho que nuestros estudiantes, por ejemplo, no están acostumbrados
en algunos casos, no podemos generalizar, están acostumbrados nada más a orientarse en un salón de clase. Entonces, cuando le decimos, por ejemplo, a un joven de, qué decirlo, de 12 años, tener que cantar, te queda en shock y dice, pero eso no está en los contenidos. Sí, pero está en la formación humana. Es exaltar un poquito esa idea. Y lo otro, comprender los contextos en los cuales nos estamos desarrollando. Por decir algo, la infancia, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí en la región sur, de diferentes maneras, desde la parte salvadoreña, por ejemplo, que la tenemos a 1 hora de camino, hasta la parte nicaragüense, que la tenemos igual, como a unos 45 minutos. Entonces, los procesos que han sucedido en estos países también influyen de manera directa en cómo nosotros vemos la independencia. Porque va a sonar quizás un poco fuera de lugar. Un cuadro, por ejemplo, donde se exalta la revolución sandinista un 15 de septiembre en Honduras, cualquiera diría que es absurdo. Y no pasa la frontera de Honduras, Guasaule, por ejemplo, con Nicaragua, y resulta que ahí también está Sandino. Entonces, es un poquito esa influencia que tiene. Y la pregunta del millón es, ¿cómo vamos a hacer nosotros, los docentes de sociales, para canalizar esas experiencias, para lograr dirigir todos estos conocimientos que forman parte de manera directa o indirecta de nuestros estudiantes? Entonces, por ejemplo, y esto fue algo que a mí me gustó mucho, el mes de agosto con una temática que es la familia. Estaba ellos y les decía, bueno, ¿y qué podemos hacer para que hablemos de la familia, pero para que le demos un sentido histórico a la familia? Estaba uno de ellos y me decía, hagamos un museo. Un museo no representa nada de la familia. Como no, yo tengo unas planchas que eran de mi bisabuela. Ah, ahí está el sentido de. Entonces, no busquemos explicar la historia familiar, por ejemplo, la historia nacional, a través de un libre, soberano, independiente 15 de septiembre de 1821, a través de una experiencia que está en los hogares de nuestros estudiantes y que nosotros podemos utilizar esto como una herramienta para que nuestros sujetos, para que nuestros estudiantes se sientan involucrados en esto. Que es muy importante esto que rescatas y que yo creo que es un reto que nos planteamos a nivel de estudios sociales y de ciencias sociales como tal en el tema de la educación, ¿verdad? Cómo ver estos procesos históricos desde el contexto y desde las comunidades. Me parece que es algo muy enriquecedor que rescatas en este momento. Y para ir finalizando un poco, ¿verdad? Ya lo has mencionado y has dado ejemplos que enriquecen muchísimo toda la teoría que incluso estudiamos, ¿verdad? Como docentes, de pedagogía y de enseñanza. Em, para ir finalizando, tal vez como para que concluya esta cápsula de voces emancipadoras de la educación, los estudios sociales de qué manera deben analizar el proceso histórico desde las aulas. Ya nos has dado unos ejemplos, ¿verdad? Y como vos decís, podríamos aquí pasar hablando toda la noche, pero cómo llevar ese proceso de independencia centroamericano desde un pensamiento crítico. Vos nos has dado ejemplos de cómo se está haciendo en Honduras, ¿verdad? Y de cómo es diferente este proceso dependiendo del lugar en donde estemos, ¿verdad? Entonces, cómo llevar este pensamiento crítico y este proceso histórico de la independencia, desde los estudios sociales, en las aulas o como ya nos has propuesto más allá de las aulas. Un claro ejemplo de esto, poder una experiencia, y la vamos a comentar, una experiencia que se dio en un espacio de aprendizaje. Estábamos con niños de cuarto grado. Cuarto grado es algo así como edades de 8 y 9 años, chiquititos, ¿sí? En ese momento estábamos hablando de los derechos humanos. Preguntaba uno de ellos, así en general. ¿Qué opinamos de los derechos humanos? Los derechos humanos son esto, profes, y eso. Es común esa conceptualización. Para un niño de 8 años, eso es un tema que lo va a marcar para toda la vida. Entonces, un poco la lucha cívica que tenemos nosotros aquí en Honduras del Día del Padre.
Estaba igual a todo ese grupo y uno de ellos, jamás se me va a olvidar. El profe me dice, ¿y usted quiere a su papá? Claro que yo amo a mi papá. Entonces, ¿quién de ustedes ama a su papá? ¿Quién de ustedes desea ser como su papá? Ellos empiezan, ¿no? Y hubo uno, por ejemplo, que me contestó, papá es mi superhéroe, mi papá es el mejor amigo de mi mamá, etcétera. Pero de ellos que se puso de pie, yo no me quiero parecer a mi papá. Todos tenemos derecho a vivir nuestra propia historia. Cuando un niño de 8 años da esa respuesta, ¿estamos haciendo bien el trabajo o nos están enseñando muy bien a hacer nuestro trabajo? Cualquiera de las dos. Y lo mismo pasa con estos procesos, por ejemplo, de que son parte íntegra de nuestra manera, primero, de pensar centroamericana y centroamericanista, y segundo, de nuestra manera de interactuar a nivel nacional. Estos procesos de independencia, que por cierto, Constantino Lascari, un español costarricense, mencionaba, pues, tendríamos que interpretarlo como independencias dependientes. Es decir, pasamos de uno y caímos a otro. Es que celebrar una fecha es sentarlo, dejarlo y quitarle el pedestal en el cual nosotros lo tenemos y presentarlos a los estudiantes los hechos como tal. De saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Vicuña decía algo que a mí me encantaba en el año 2021 en unas videoconferencias de Casa Común. El presente que está viviendo Centroamérica no es maestro divino, o sea, no es producto de Dios, ni mucho menos. Es producto de nuestra historia y de cómo nosotros muchas veces no hemos logrado canalizar esos objetivos históricos, esas metas históricas, esta sociedad que tiene que estar fundamentada en la historia. Desde las perspectivas nacionales de Honduras se intenta rescatar esto y se involucrar, como ya lo mencionábamos, no solo al personal docente de una institución, no solo a la autoridad de una institución. Ellos siempre van a estar ahí, pero nuestros estudiantes no. Nuestros estudiantes van creciendo, nuestros estudiantes van adquiriendo conocimiento, van formando su concepto. Y ellos son los que están destinados verdaderamente a generar una nueva herencia y a crear pues un nuevo pacto que permita una verdadera independencia, no solo nacional, sino regional, ¿verdad? Y eso es lo que todos queremos, creo yo, en Centroamérica. Algo positivo, algo que no sea excluyente, algo que permita que la hermandad que tenemos, sino también personal, siendo construida. Y que debemos de pensar en ese ultranacionalismo que en lugar de unificarnos, nos separa. Yo creo que tenemos que apuntar un poquito más a eso, a la idea de construcción en comunidad, ¿verdad? En una comunidad centroamericana. Muchas gracias, Eric. Yo creo que con esta reflexión que nos da cerramos esta cápsula mejor de lo que podríamos imaginar y muy valiosa la reflexión y muchísimas gracias por esta conversación que tenemos al respecto de este proceso o estos procesos. Y así finalizamos nuestra cápsula Voces Emancipadoras de la Educación. Nos escuchamos en la próxima entrega de Huellas.